noches a todos los televidentes especiales de Tan Cerca de Ti aquí en Jerusalén Televisión. Es para nosotros de gran gozo y alegría que usted pueda sintonizar este programa todos los jueves a esta misma hora. Hoy tenemos invitados muy especiales y queremos que usted esté atento a la información que hoy se va a suministrar por estas redes también sociales. Nos puede contactar a través de la www.ccjerusalén.com y a través de la red de Facebook Jerusalén Centro Carismático Iglesia. Hoy tenemos invitados, como dije al principio, muy especiales y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, muchas veces controversial, pero que será de gran luz para su vida. Por eso invite amigos, invite a hermanos, invite a familiares, porque esta hora y media va a ser explosiva de la presencia de Dios y Dios tiene algo poderoso para tu vida. Nos acompaña el pastor Said Bechara. Bienvenido. Hola, buenas noches, bendiciones a cada uno de los que nos están viendo y escuchando, y será una noche especial. Creo que es así. Así es, también nos acompañan los profetas David y Diana Name. Bienvenidos también a ellos. Bueno, muchísimas gracias de verdad una vez más por abrirnos las puertas de esta casa, por abrirnos las puertas de este programa. Y es un gusto y es un privilegio estar esta noche otra vez nuevamente con ustedes. Esperamos que este programa sea de gran bendición y de gran ayuda para su vida. Así es, y muchas bendiciones y buenas noches. De verdad que es una bendición estar una vez más aquí más cerca de ti en Jerusalén TV, y sé que vas a aprender mucho de lo que dice bíblicamente este mensaje y esto que vamos a traer como tema central en esta noche. Y el pastor Ricardo Sayé también está con nosotros, director de Jerusalén Televisión. Bienvenido. Muy buenas noches para todos los televidentes. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar a su casa, de compartir la palabra de Dios. Vamos a estar tratando un tema que se llama ¿Existen los apóstoles en el día de hoy? Es un tema, como decía Jennifer, controversial, y que seguramente vamos a aprender mucho al escudriñar la palabra de Dios, como decía el profeta David. Y estaremos hoy aquí hasta las 9 de la noche. Puede usted llamar a una persona, un invitado, que rápidamente a través de Facebook puede localizar en su celular este programa en vivo. Estamos en vivo en este momento para la gloria y la honra de Dios a través del canal Global TV aquí en el Departamento de Atlántico, y a través de Facebook y la página web www.ccjerusalén.com. Así que gócese en esta noche y bienvenidos al programa. El tema de este programa es ¿existen los apóstoles hoy? Hay muchas corrientes doctrinales evangélicas que dicen que los apóstoles solamente fueron los 12 que estaban con Jesús, o que quizás unos más que estuvieron en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver a la luz de la Escritura si todavía existe el ministerio de apóstol o el ministerio apostólico, si ya cesó en la cruz del Calvario, si todavía es necesario hacerlo, si vienen con los dones del Espíritu Santo. Y empezamos en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo de 5 ministerios. Está hablando de apóstol, está hablando de profeta, evangelista, pastor y maestro. Y en esta noche, si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, hágala vía Facebook y estaremos tratando de resolver a la luz de la palabra de Dios cuál es la verdad. Y nos hacen una pregunta, y quisiera empezar este programa en esta noche, es: ¿cuál es la labor del apóstol? ¿Qué es ser un apóstol? Bueno, primero que todo, el apóstol es un enviado. Tenemos que partir de esa base. Apóstolos, uno que es enviado. A partir de ese momento podemos establecer que un apóstol es aquel que es ungido por el Señor, que es enviado por el Señor Jesús y que tiene una función clara, ¿no? Ministrar el evangelio completo de Jesucristo, dar las buenas nuevas de verdad. Ahora, según lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, la labor apostólica es fundamentar y a la iglesia, capacitar a la iglesia, direccionar a la iglesia en ciertos roles. Un apóstol también es aquel que
cumple su labor apostólica fundando iglesias, ¿verdad? Pero más allá de eso, un apóstol es alguien escogido por el Señor para hacer una labor clara, una labor clave, vuelvo y digo, para el crecimiento de la iglesia con base en lo que hemos leído en Efesios capítulo 4. Así es. Así es. Yo creo que la Escritura es clara cuando establece en Hechos 2:42 cuál es el verdadero apóstol, qué es lo que hace el verdadero apóstol. Le dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso es que siempre usted va a escuchar, cada vez que se habla de un apóstol, que el apóstol pone fundamento, porque ellos en ese momento perseveraban en la doctrina, que es el fundamento, la base de la creencia sobre la cual uno camina, puesta por los apóstoles. Entonces es necesario entender que esto es básico dentro del rol apostólico como tal, y decían, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, el apóstol enseña y pone el fundamento, y eso es lo importante hoy en día, porque yo quiero plantear algo que yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, los panelistas, o no, pero tenemos un problema en este momento en la iglesia, y esa es la verdad, ¿no? Y ese problema de la iglesia en el que vivimos hoy es precisamente que no entendemos muy bien las estructuras y las posiciones dentro de la iglesia, las estructuras y posiciones que el mismo Jesucristo determinó para que el cuerpo pueda funcionar de la forma correcta, para que la gente pueda crecer de la manera correcta, para que los santos evolucionen a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, para poder hacer eso, existen unas posiciones bíblicas claras que son el soporte y las columnas vertebrales de la iglesia, y son esos 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Entonces, ¿cuál es la problemática de hoy en día? Que si bien es cierto esto es así, ¿verdad? Y si bien es cierto existe el ministerio apostólico como tal, nosotros, por ser seres humanos y en nuestra naturaleza caída, tendemos a ser extremistas. Entonces, ¿qué pasó? Tergiversamos el concepto del apóstol y tergiversamos lo apostólico dentro de la iglesia, y entonces estamos viendo todo un desfase en el tema. Hoy casi que ser apóstol es hacer carrera. Me explico. Es como cuando tú trabajas ciertos años en un cargo y vas ascendiendo lentamente, y entonces así se supone que se llega al apostolado. Y es un error. Es un error total. Completamente. Es un error total. Total, porque el apostolado no se logra haciendo carrera. Es una escogencia de parte del Espíritu Santo, porque así está escrito en la palabra. Los apóstoles son escogidos. ¿Dónde está eso? Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, el ministerio apostólico, como todos los demás ministerios, es una escogencia directa del Espíritu Santo con respecto a las personas que llama para que estén en esos cargos. Profeta Diana, a mí me gusta eso que acabas ese fundamento, eso que acabas de poner, porque necesitamos entender algo. Si bien hay un orden divino, hay un establecimiento, podríamos llamarle hasta una jerarquía, debemos tener en cuenta algo, que un apóstol es tan importante como el maestro. Total. O sea, aquí no es más que tú seas apóstol, te hace más que un pastor, que un evangelista, basados en el principio de la deidad y de la Trinidad. No es más el Padre, no es más el Hijo, no es más el Espíritu Santo. Todos funcionan de la misma manera, haciendo una labor distinta, pero apuntando hacia lo mismo, me explico. Exacto. O sea, ahí no hay celos. Y lo que tú acabas de decir es bien puntual. Hay una, y muchos lo dicen, con lo que yo estoy de acuerdo, hay una apostolitis, pero es que debemos recordar que también hubo una época en que hubo una maestritis aguda,
una pastoritis aguda, Son olas, son olas. una evangelistis aguda, porque son olas que van trayendo el Señor para restaurar lo que tiene que restaurarse. Okay. Así es. Ahora, una pregunta, hablando de la escogencia, entonces podemos entender de que los ministerios, los 5 ministerios que han sido entregados por Dios, son por escogencia de hombre o por soberanía de Dios. El apóstol Pablo dice claramente, no escogido por hombre, soberanía, sino por Cristo. ¿Y por qué vemos tanto movimiento de que es lo que decía el profeta Diana? Son pastores y después ellos mismos se nombran apóstoles y después ellos mismos se nombran maestros y así y hoy hay cualquier doctores, cantidad de cosas. Por ejemplo, abren un grupo de 20 personas en un lugar, de pronto tienen una célula en otra región y de otras 20 y de pronto tienen el otro por allá y ya son apóstoles. Sí, y apóstoles de apóstoles también. No. También. Totalmente sin estudiar verdaderamente el fundamento de lo que es un apóstol, porque es que, ¿sabes una cosa? Yo hoy investigando un poco acerca del tema y todo lo demás y preparando pues para esto, para poder llevarle a usted la verdad a la casa, porque eso es todo por lo que nosotros trabajamos. Así es. Me llamaba la atención una cuestión que aparece en Lucas 11:49. Fíjate, esta es una de las características de los apóstoles que decían que iban a quedar aquí. ¿Y cómo se iban a reconocer? Fíjese, dice Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Entonces usted ve hoy que dice, yo soy apóstol, pero cuando hay que ponerse los pantalones en algún tema, cuando verdaderamente hay que poner la vida, cuando saben que si dicen alguna cosa que de pronto no cale universalmente, van a traer políticamente incorrecto. Sí, dígalo. persecución. Entonces hasta ahí les llegó el apostolado. Sí, señor. Así es. Ahora, hasta ahí. hago una pregunta porque me la hicieron. La Biblia dice en 1 Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Así claro. es. Luego profetas, Sí. los terceros maestros, luego lo que hacen milagros, después lo que sanan y los ayudan. Es que eso es lo que ha traído confusión, Correcto. ese preciso texto, porque la gente piensa que lo más importante es el apóstol, o sea que es un rango superior el apóstol al maestro o al pastor, pero no es exactamente así. Lo que pasa es que cuando Jesucristo vino, Él escoge primero apóstoles, no escoge evangelistas o maestros o pastores, sino que básicamente escogió los que iban a poner el fundamento. Sí. O sea, ¿tú qué haces con mandar a un evangelista si ahí no hay una iglesia? Se pierde el trabajo. ¿Tú qué haces con mandar a un maestro que enseñe por allá y no hay una iglesia fundamentada? Porque el apóstol es el que fundamenta la iglesia y se va. Exacto. El apóstol fundamenta la iglesia, como dice Pablo, aquí en Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé, porque Pablo es apóstol. Nadie puede negar que Pablo es, según él dice, el último apóstol o el abortivo. Claro que no quiere decir que hoy no hay apóstoles, ese es el tema de hoy. Ya vamos a hablar de eso. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio, dice Pablo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Así que el apóstol generalmente va a una zona donde no ha edificado nadie, él tratando de construir ahí una iglesia, llega, predica y fundamenta la iglesia, y él deja al pastor y luego ahí en la iglesia se van levantando evangelistas, maestros, pero el primer ministerio es el apóstol, pero no el más importante, porque fíjate, el apóstol qué tal que funda la iglesia, y entonces a los 2 años se va y vuelve, y cuando vuelve dejó al pastor y el pastor se fue para el mundo, la iglesia se acabó. Así es. Entonces, el pastor es el ministerio más estable. Pastor, tú has dicho algo interesante que es el tema de la edificación. Y sabemos que ahí en Efesios 4 habla que es para edificar al cuerpo, edificar a los santos. Yo particularmente, pues como profesional, yo soy arquitecto. Yo sé que tú también eres arquitecto. Y la palabra habla de edificación. En Efesios 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es. ¿Qué nos da eso?
¿Y qué es lo que estamos viendo? Es de que definitivamente tanto el apóstol como el profeta, pero estamos hablando más ahora en este programa, es del apóstol, que edifica fundamentos junto con el profeta, el fundamento de doctrina de Cristo. Estamos hablando de ese plan de salvación, estamos hablando de el poder de la sangre, de resurrección, todo eso son las piedras fundamentales donde el edificio de una iglesia se empieza a edificar. Y si no se edifica correctamente desde el fundamento, cualquier cosa, sea con adornos, con tecnología, con música, con adoración bella, se puede derrumbar y hay un peligro gravísimo. Claro, fíjate algo tremendo que yo no me había dado cuenta y me di cuenta después de que las cartas del Evangelio, las cartas de los Evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero viendo las cartas fueron escritas por apóstoles. Así es. Pablo, apóstol. Santiago, el hermano del Señor, apóstol, aunque no era de los 12, pero apóstol, ya lo vamos a leer. Luego también Juan, y él tampoco fundó, Pedro, y Santiago tampoco fundó la iglesia, se quedó al cuidado de la iglesia. Obispo. Claro, pero de todas maneras puso un fundamento. Puso un fundamento. El que puso un fundamento con su carta es apóstol. Porque cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, está refiriéndose a apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento, porque la base que puso Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas Antiguo Testamento, y la base que pusieron los apóstoles en la introducción de Jesucristo, es la base de nosotros. Pastor Ricardo. Esta es la base fundamental de nosotros para formar una iglesia. Entonces, esta es la base, por eso dice apóstoles y profetas. Y hay algo ahí que de pronto no sé si están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Como decía ahorita la profeta Diana. Pero desde mi perspectiva, los primeros apóstoles fueron los profetas. En el Antiguo Testamento, quienes ponían el fundamento eran los profetas. No existía el ministerio apóstol. No existía todavía. No existía. Existía el ministerio profético, el ministerio profético, el oficio profético como tal, pero todavía no había salido a la luz lo apostólico. Entonces podríamos decir eso, que los primeros apóstoles fueron los profetas del antiguo pacto. Y fíjate, dame un segundito. Fíjate que los 5 misterios son igualmente importantes porque en el tabernáculo, para entrar al lugar santo y santísimo, habían 5 columnas. Y esas 5 columnas representan el misterio. Ahora, no podemos decir que la del centro es más importante ni la otra. Aquí un apóstol necesita el pastor. Así es. El apóstol busca un pastor para dejarlo ahí, se va tranquilo, pero el pastor tiene que permanecer firme. Si ese pastor no tiene un maestro que enseñe, ni un evangelista que predique y gane almas, también la iglesia se va a estancar. Claro, y un profeta que profetice. Claro. Entonces, eso es importante. Así es, así mismo. Aquí me están haciendo una pregunta ahora mismo en Facebook. Dice, hace 10 años mi pastor era pastor y ahora de repente el domingo voy a la iglesia y lo encuentro convertido en apóstol. ¿Eso qué significa? Lo ungieron. Pero eso es verdad. Es muy... Esas preguntas son... Es muy normal hoy en día. Sí. Está, como dice el apóstol, que es la apostolitis. Y eso ha venido en unas tendencias, de verdad que, como decía del año 40 al 50 era la década de los pastores. De los 50 a 60 era la de los evangelistas. Y así, en el 60 al 70, la de los maestros. La de los 80 al 90, los profetas. Y ahora, de los 90 hacia acá, los apóstoles. Es una tendencia. Y eso simplemente es el mover de Dios, porque Dios tiene que establecer primero, restaurar cada ministerio para su segunda venida. Amén. Porque las manifestaciones de gloria que se van a empezar a dar sobre la tierra necesitan de que estos 5 oficinas tuvieran que estar bien cimentadas sobre la faz de la tierra para poder soportar lo que viene. Dice, bíblicamente, una inquietud, ¿es viable que se pueda ejercer alguno de los ministerios, los 5 ministerios, de la mano también ejerciendo un empleo? ¿Bíblicamente es viable? Sí es viable, sí es viable porque para eso tenemos el ejemplo más grande que fue el apóstol Pablo. Claro. Porque el apóstol Pablo dice edificaba tiendas. El apóstol Pablo lamentablemente tenía una situación caótica de economía, porque el medio ambiente tenía una situación caótica económica. Entonces, por lo tanto,
le tocaba hacer tiendas, primero porque él no se adueñaba de las iglesias. Si Pablo hubiera fundado un concilio grande, hubiera metido la iglesia de Éfeso, la de Corinto, la de Tesalónica, iglesias que él fundó, hubiera armado un concilio y hubiera exigido una ofrenda mensual para él, o qué sé yo. Pero sin embargo Pablo no tenía este tipo de pensamiento, sino que él fundaba la iglesia y la entregaba a Cristo. Él se sentía como que el dueño de esa iglesia era Jesús, y que para él era un pecado adueñarse de esa iglesia, y eso es un error que podemos estar cometiendo, porque podemos caer en falsos ministerios. Jesús habló de falsos profetas, por ejemplo. Pedro habla de falsos maestros en una de sus cartas. Hay también lecturas en 2 de Corintios. Pablo habla de los falsos apóstoles. Él se disgusta con los falsos apóstoles que entraron encubiertamente en Corinto, pañal la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios. Entonces, lo verdadero siempre tiene el trasfondo de falso. Y sé que muchos por la televisión están ahora con esas preguntas, porque dicen, bueno, pero ven acá. Entonces, ellos están de acuerdo con todos estos falsos apóstoles que hay, o apostolitis aguda, o apóstoles que se hacen pasar por apóstoles. Sí es cierto que hay apóstoles que no son apóstoles, pero eso no quiere decir que no hay apóstoles hoy. Apóstoles hoy existen, y existieron. Después del año 33 después de Cristo, siguieron existiendo apóstoles, no solo los 12 murieron, y siguieron existiendo los apóstoles hasta el día de hoy. Esa es básicamente la base bíblica de los 5 ministerios. Ningún ministerio ha cesado. Hay muchas doctrinas, unas de línea bautista, por ejemplo, John MacArthur en los Estados Unidos es uno de los más fuertes opositores de la doctrina que hay apóstoles hoy, y eso miles de cristianos están creyéndolo. Él cree la doctrina del cesacionismo, o sea que cesó el apostolado, cesó el don de lengua, cesó el don de sanidad, cesaron los dones. O sea, es una cosa completamente herética, y la iglesia no puede dejarse engañar por ahí, porque va a perder mucha bendición. Sobre todo que aquí dice, en Efesios claramente dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad. Claro. Es decir, no se va a detener. No cesa. No cesa. Así No es. cesa. Así Pero esa falsa doctrina está yendo en contra de la verdad de Cristo, de la verdad, de la verdad apostólica. Es decir, hay que, yo creo que a la gente hay que enseñarle ciertos principios para no ser engañadas. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, a las personas hay que enseñarle y decirle, mire, en el reino nadie se autoproclama. Así es. Correcto. En el reino Nadie eso se no llama. existe, nadie se llama él solo. El reino, y Dios Padre a través del Espíritu Santo te llama y utiliza un ser humano normalmente para reconocer y confirmar Claro. ese llamado Claro. del Espíritu Sí, Santo. no es el hombre que te lo da. Desde Jesucristo, porque Jesucristo, antes de decir él, cuando él le pregunta a Pedro, ¿quién dicen que soy? Para ver si alguien le contestaba, tú eres el Hijo de Dios. Antes de eso, primero fue bautizado, y en el bautismo Dios Padre desciende y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, Dios primero lo proclamó, primero Él hace el anuncio antes de que Profeta Diana, y si nos se vamos empieza a reconocer. unos añitos más atrás, vemos que la profetisa Ana lo carga en sus brazos y dice, oye, mis ojos están viendo al Salvador. Hay una así es. confirmación. Claro. Hay una confirmación. Y él escoge a los apóstoles, y él es el que proclama a esos apóstoles. Claro. Entonces, definitivamente no podemos pensar que aquí el que llegue de pronto hoy amaneció y dijo, yo soy Soy tal apóstol. cosa, yo soy es, apóstol. así Yo soy apóstol. Me voy a volver Entonces apóstol. Sí, Me gusta. Porque está de moda, porque está de lo moda el nombre. anuncio porque Ahí. está de moda, porque siento que da más poder o más Exacto. autoridad. Pero Eso de ahí está el pastor punto. ya Eso no. eso de La pastor Biblia es ya clara, está la muy Biblia por dice que por el fruto debajeado. lo conocerás. Sí. Exactamente. Hay muchos pastores. Mira lo que Jesús dice Exactamente. en Mateo 16, empezando por ahí por el 14, dice, y Jesús comisionando a los apóstoles. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad Wow, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. tremendo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
estas son señales que deben seguir a los apóstoles. Así es. Así Un es. apóstol verdadero impone manos y sana a los enfermos, saca demonios, Se mueve en se lo mueve sobrenatural. en lo Habla en otras sobrenatural. lenguas, así es. Así es. No hay apóstol que se quede nada más aquí y no saque demonios, no se vea el mover de Dios. Eso es un falso apóstol. Una de las señales, el profeta David, es hablarás en otras lenguas, ¿verdad? Sí, sí, así es. Entonces, ¿qué hacemos con estas denominaciones o apóstoles que de pronto no siguen esa señal, no lo sigue a ellos? Bueno, definitivamente están desobedeciendo algo que Que es un mandato. comisionó Es básico. Jesús Y a los que- apóstoles. Y que hay Así un es, principio así es. espiritual dentro del reino. Por sus frutos los conoceréis. Correcto. Entonces, el fruto es el que determina la persona si es, si no es, cómo está la condición, todo. El fruto es lo que nos deja ver y lo que nos deja entender el estado de otra persona. Amén. Me explico. Entonces, así mismo, como él lo decía, uno tiene que entender que los apóstoles están llamados a hacer este tipo de señales, este tipo de milagros, de portentos, de prodigios. Eso está en Hechos 2:43, cuando dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y en Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén, así es. Y aquí Corintios, 1 Corintios 9 dice, el apóstol Pablo defendiendo su apostolado dice, y aunque otros piensen que no soy apóstol, para acuñar lo que tú estabas diciendo del fruto, aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Porque lo Esta es fundamentó. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Entonces, hay una autoridad delegada, hay un fruto, hay unas señales. Eso. El poder sobrenatural los acompañamiento sigue. de Dios. Así es. El fruto lo da. El hablar en lenguas Así es. está. Y toda esta corriente que va en contra de todo este mover apostólico, quiero decirles con todo el respeto, pero con toda certeza también, que tal vez están peleando en contra del Señor, como dijo un día aquel sabio en medio de la reunión de los fariseos y de los saduceos. Puede ser que no se encuentren ellos peleando en contra de Dios mismo, Así diciendo que estamos practicando una herejía, cuando realmente quienes están predicando herejías son ellos. Claro, y fíjate que el escoger al apóstol lo hace Dios. Quiero hablar un poquitico sobre eso, porque hay un versículo en el Nuevo Testamento que Jesús dijo, no me habéis vosotros elegido, pero yo os elegí para que vayáis y llevéis mucho fruto. Entonces lo han tomado los calvinistas y los hipercalvinistas para decir que eso es salvación escogida por Dios, y que tú no escoges la salvación. Predestinación, Sí, una predestinación hipercalvinista, una predestinación torcida. una Entonces, ¿qué predestinación, pasa? así Que Jesús ahí no está hablando de salvación, está hablando de ministerio. Y específicamente ministerio de apóstol. Así es. Está diciendo, Pedro, Juan, Santiago, Yo te escogí. tú no escogiste el ministerio de apóstol, Así es. yo fui el que te llamé, yo te di con la barca, yo te llamé. O sea, el ministerio de apóstol lo escoge Jesús. Y esa es la confusión que hay con ese texto, que piensan que es que Dios te escoge, y así estés borracho, y así estés endemoniado, adulterando, te vas a morir, te vas a ir para el cielo porque ya Dios te escogió. O sea, una Amén. tergiversación Así es. de ese texto. Pero Jesús está hablándole, el contexto es que Jesús le está hablando a los 12 la noche antes de morir. Juan capítulo 15, desde Juan capítulo 13 en adelante es la noche antes de morir Jesús. así es. Increíble Juan cómo le da tanta importancia a las últimas 24 horas. De Juan 13 a Juan 21 en el Evangelio, 8 capítulos se lo dedica a 24 horas. Impresionante. Alguien pregunta, la oración de Jesús ¿los y apóstoles todo. deben hablar en lenguas? Bueno, y no solo los apóstoles, quiero rectificar eso. Es un mandato No, es que de Dios tienen que hablar. que los No, no. apóstoles tienen que hablar en lenguas. Acabamos de leerlo. Deberían Deben hablar. deben hacerlo, los evangelistas deben hacerlo, los Todo pastores ministro. deben hacerlo, Claro, porque- y los todo maestros ministro. también. Toda Ahora, persona ¿por qué? llena del Espíritu. Claro, Porque eso nos es place a evidencia del nosotros, bautismo porque del nosotros nos Espíritu. inventamos eso, no. En Hechos capítulo 1, Jesús le dice a los apóstoles, precisamente, le dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, porque ustedes serán bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es un mandato, quiero decir en esta noche, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas es un mandato de Jesús a todo Fíjate, ministro de Jennifer, Dios. que hay que hacer varios programas. Uno de apóstol, que es el de hoy. Ajá. Otro de profeta. Sí, claro, hay que hacer. Otro evangelista. Claro. Otro de pastor. Claro. Otro de maestro. Y otro habla en lengua. Hoy es el Óyeme, fundamento. pero ¿sabes qué? Empezamos por el fundamento. Después el profeta y es ahí el vamos. fundamento, Pero por a ahí mí me llama la arranca todo. atención y una clave desde mi perspectiva, Y vamos a traer Jeremías aquí. desde mi perspectiva, creo que un apóstol es el hombre más sencillo de este mundo Eso, y eso. que no se autoproclama, Total. Para nada. Correcto, así es. Total. Esto es clave porque dice 1 Corintios 15, vamos a la palabra. Pablo humildemente. Dice, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Lindo. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Qué belleza. Después de haber perseguido a la iglesia de Dios, Santo. como lo hice. Cuando está diciendo ni Tremendo. siquiera ser digno de ser Tremendo. llamado apóstol, no estaba diciendo que Tremendo, él no era apóstol. totalmente. Estaba diciendo que no es digno de tener O sea, ese yo no título. escogí eso. Yo no lo O escogí, sea, pero fue dado es por la Dios. sencillez y la humildad que se Sí. requiere de un Así es. siervo. de Que un debe apóstol, tener claro. todo Así es. ministro de ¿Tú Dios sabes, hoy en día. ¿Tú sabes qué da eso? ¿Qué es lo que produce esa humildad? ¿Qué es lo que produce eso? Pero la humildad genuina, porque Dígalo. yo he conocido personas que dicen, yo soy humilde, pero con las acciones son más arrogantes. Esa es la falsa humildad que Esa hay es a la veces en la falsa iglesia. humildad. Ya al decir que es humilde, Tú sabes, porque No, yo soy pobre. Es tremendo. Yo soy pobre y humilde. Esa es la falsa humildad, si me explico. Porque he conocido ricos también humildes Humildes. y pobres supremamente arrogantes. señor. ¿Sí me Así es, explico? así es. Entonces, pero definitivamente no podemos caer en eso porque ¿sabes qué genera la verdadera humildad? El conocimiento profundo de cómo funciona el reino. ¿Por qué? Y se lo explico rapidito. Cuando usted entiende para qué le dan algo en el reino, cuando usted entiende para qué lo suben de jerarquía y de posición o de autoridad en el reino, se da cuenta que lo que eso produce debería ser siempre un mayor nivel de servicio. Dígalo. Amén, ¿Por amén. qué? Amén. Porque Jesús dijo que fue ¿quién ha sido el hombre sobre la tierra que más autoridad ha tenido en la historia de la humanidad? Aquí en la tierra se llama Jesucristo. El apóstol más importante. El apóstol más El importante. apóstol más importante Porque de sembró todos. las bases. Y él lo que dijo fue a mayor nivel de autoridad, o sea, yo no vine para ser servido, Sino para yo servir. vine para servir. Y el Aleluya. que quiera ser grande En el reino. Hágase. es el primero que se tiene que humillar, Así es, es el primero que tiene Ese que es el servir. fundamento de todo ministerio. Sino que hoy el mundo, y como estamos en la cultura babilónica, el mundo nos dice, a mayores niveles de autoridad es para que a ti te sirvan. Correcto. Me explico. Así es. En esos niveles de autoridad. Entonces, por eso es que vemos que si hay un presidente, todo el mundo tiene que agacharle la cabeza al el presidente apóstol y el Pablo le presidente llama no le apóstol. sirve a los demás. Increíble, O sea, increíble. se tergiversó lo que es genuinamente el principio de autoridad. Así es. Pero cuando uno lo entiende, sabe que al que más se le da, Más se le demanda. más se le demandará. Que en la medida en que más autoridad uno gane en el reino, más servicio a todos uno tiene que tener. Dígalo, que eso Y es verdad. fíjate, un apóstol genuino, ¿sabes qué trae? Un apóstol genuino trae algo que, wow, a mí me sorprende esto. Trae unidad en el cuerpo. Así es. Y para eso se necesita humildad, porque para yo ser apóstol Así y es. jalar a otro apóstol y jalar a otro pastor, quiere decir que mi humildad genera una confianza donde yo los puedo jalar y a que se unan a mí, o a que se unan a la visión, o a que se unan verdaderamente a trabajar por el cuerpo. Es que recuerde algo, el apostolado, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, esos no fueron dados para dominaciones. Dígalo. No fueron dados para iglesias en 4 paredes, tampoco. así es. Un apóstol debe funcionar en el cuerpo, en Amén. todo el cuerpo. Un Así profeta es. debe Claro. funcionar para todo Claro, el cuerpo. fíjate que Pablo decía, Sí, mi me preocupación por todas las iglesias. O sea, que a veces uno lo tildan de loco porque se preocupa por los católicos, por los musulmanes, pero realmente debemos preocuparnos por todas las iglesias. Así No es. solamente por los Así es. triangulares o por los pentecostales, Y- sino que nosotros realmente sin querer nos empezamos a preocupar por toda la iglesia, como dices tú, en el sentido de que la responsabilidad va más allá de 4 paredes. Total. Es que quien te Y- unge no es un concilio,
Quien te unge no es una denominación, quien te unge no es un supervisor, un presbítero, quien te unge es el mismo Jesús. Eso, yo iba a decir eso, porque quizás muchos pastores no están de acuerdo conmigo, pero yo no estoy de acuerdo en eso de que es muy bonito y muy lindo y que alguien puede ministrar sobre una persona que le da el ministerio apóstol. O sea, hay gente que empieza a repartir ministerio. Empieza a repartir ministerio. Y no estoy diciendo que un hombre de Dios no puede ungir a otro en el nombre de Jesús y que tenga la revelación que él ha sido escogido para X ministerio. Pero hay mucha gente que para repartiendo ministerios a lo loco que no es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Lo más prudente sería para poder nombrar un hombre de Dios, primera de Timoteo, Pablo lo dice que sea aprobado primero y luego sea nombrado. Así es. De hecho, hay algunas denominaciones que lo hacen. La persona se le entrega, por ejemplo, no se nombra pastor hasta que él no maneje una congregación 2 años, 1 año, y luego se le da su unción, se le pone su aceite, porque es realmente la demostración del ministerio, no solamente la oración por él, sino que realmente que sea aprobado primero y luego ejerza el ministerio, dice Pablo. Entonces esto es importante para no volvernos locos, sino con los pies en la tierra, al ver el fruto de la persona y luego entonces se le da la tarjeta, pero nosotros no necesitamos ninguna tarjeta ni papel, porque nuestro ministerio viene de Dios. Amén. Aunque sí es necesario tener una credencial, pero esa credencial, sí, la credencial no saca demonios, abuela, pero es organizativa. O sea, sí es organizativa, la credencial es organizativa, pero no es la que va a sacar los demonios. Pero esa credencial, a los concilios que dan credenciales, se le debe dar a una persona que ejerza su ministerio primero y sea aprobado en esa área. Así es. Okay. Fíjate, ¿dónde está eso? Yo quería poder a los televidentes probarles que el apostolado genuino trae unidad. Eso está en Hechos 5:12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Eso quiere decir que verdaderamente esta unción produce la unidad. Entonces, cuando usted ve estos apóstoles que verdaderamente, este es mi ministerio y esto es aquí, y yo con nadie me relaciono, y yo no tengo que ver con nadie, yo no tengo que ver con el resto de la iglesia, y a mí no me interesa más nadie, y esto es aquí, aquí. Del desierto. Ya la cosa está complicada, porque eso no es el ministerio apostólico, no es para eso, produce unidad, va y es un don para el cuerpo, para los santos, para la edificación de los santos. Cuando se habla de santos y cuando se habla de iglesia, no se habla de una iglesia de 4 paredes, se habla del cuerpo de Cristo como tal. Así es. Nos escriben desde Santander, desde Bogotá, desde Miami, desde Los Ángeles, California. Un saludo especial a todas las personas que están ahí en vivo a través de Facebook, CC Jerusalén. Pueden entrar y invitar a los amigos. Romanos 15:20, estamos hablando del tema si los apóstoles son vigentes para hoy o es un ministerio que ya pasó de moda o ya caducó. Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ahí está el apóstol Pablo diciendo cuál es la labor de un verdadero apóstol, pero hoy vemos que la mayoría de apóstoles están en sus iglesias, en sus congregaciones, no salen de esas 4 paredes, como decía la profeta Diana, no hacen la labor de un verdadero apóstol. El apóstol va allá donde no hay fundamento, donde nadie ha escuchado de Dios, donde hay sacrificio. Me encantó una prédica que escuché hace años, un famoso predicador norteamericano decía, el verdadero apóstol tiene que estar relacionado con conceptos como sufrir, con conceptos como padecer hambre, con conceptos como trasnocharse, persecución, abandonar su familia. ¿Por qué? Porque estamos llegando a unos lugares donde no hay fundamento de Cristo Jesús. Claro. Esa es la labor del verdadero apóstol y queremos decir en esta noche que ese ministerio todavía está vigente. ¿Qué opina? Claro que sí. Entonces el ministerio apostólico es bien importante, pero todos los ministerios son importantes. El maestro es muy importante porque nos va llevando a una verdad más profunda, y al adquirir esa verdad más profunda va a haber más unción del Espíritu Santo, y lo mismo pasa con el evangelista. Sin evangelistas no podemos ganar almas, sin profetas no vamos a poder tener una palabra de Dios, y sin pastores no vamos a poder tener congregaciones alimentadas por un hombre de Dios. Entonces cada ministerio es súper importante y ninguno podemos desecharlo. No, este es un poquito menos importante o lo que sea. Así es.
No se está hablando de ministerio de cantante o ministerio de guitarra, que esos sí son menos importantes. Así es. Porque los importantes ministerios son estos 5 ministerios. Había 5 columnas en la entrada del templo y el tipo de importancia es pareja. Es decir, aquí no hay papa. Sí, señor. Sino que Así está es. Jesucristo. Amén. Y están los 5 Está la iglesia. ministerios. Así es. Es un error el concepto de papa, porque el concepto de papa destruye Efesios 4:11. Así es. Porque está diciendo que no hay 5 ministerios parejos, sino que hay un ministerio mayor que se llama papa. Así es. O sea, de hecho, ese ministerio no está en la Biblia. Y entonces pues vienen unos cardenales, unos arzobispos y unos sacerdotes. Según la Iglesia Católica, lo que hay no es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, sino que hay papa, obispo, sacerdote, Se inventaron arzobispo, otras cardenal. jerarquías. Le metieron más Así es. a lo que verdaderamente era. Cayeron en el error teológico, teniendo ellos el Nuevo Testamento. Entonces, el verdadero orden bíblico es los 5 ministerios. Por eso es tan importante reuniones de pastores y de ministros, no solo de pastores, sino de ministros en la ciudad, porque entre todos definen. Eso es lo que se llama un concilio. En el concilio en Jerusalén no había uno que era el papá de todos ellos. Santiago coordinó, pero no era el papá de todos ellos. Todos tenían para opinar y el concilio se ejecuta con el propósito de resolver doctrina. De ahí nacieron tantos concilios, pero el primer concilio fue el de Jerusalén y era para resolver doctrina. Bueno, ¿qué definimos sobre los gentiles? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos reunimos, pensamos, oramos y definimos? Pero no había una persona por arriba de todos ellos. Eso es tan importante, la reunión de los hombres de Dios para definir y para reunirse y tomar pasos generales para que no estén las iglesias solas. Hay una iglesita por ahí en el sur sola, que no hay una relación con el cuerpo de Cristo. Entonces, en eso estamos fallando indudablemente y hay que retomar eso. No estamos haciendo las cosas como deberíamos. De hecho, muchas personas abren iglesias sin tener en cuenta nada de todo esto y entonces comienzan las doctrinas de error y comienza a tergiversarse lo que realmente era. Entonces, lo de apóstol es algo bien importante y sí existen hoy los apóstoles. Hay textos bíblicos que vamos a compartir en este momento que prueban que Pablo no fue el último apóstol. Señoras y señores, Pablo no fue el último apóstol. Hay más apóstoles en el tiempo de Jesús y hoy también. Pero la gente dice, no, todos esos apóstoles yo no creo en todos ellos. Generalmente los que más han desarrollado el ministerio de apóstol son los pentecostales. Claro. Entonces normalmente la línea bautista ha querido desinformar a la gente para decir que eso ha cesado ya y nos tratan de herejes, pero realmente sí hay muchos apóstoles y damos gracias a Dios por los apóstoles que hay, que todavía están predicando, que todavía están fundamentando y que todavía están sirviendo al Señor. Hay una forma como yo me doy cuenta cuando es un apóstol o es un pastor. Hay una mentalidad pastoral y hay una mentalidad apostólica. La mentalidad pastoral trata con sus ovejas por las necesidades inmediatas de sus ovejas y da lechita a nivel de palabra. Pero un apóstol da carne espiritual, profundidad para llevar esa ovejita a una madurez espiritual y trabaja en esos fundamentos y no importa si es a largo plazo, pero él empieza a dar profundidades. Él no trabaja tanto en lo ancho, sino en lo profundo, porque sabe que si ese árbol, esa persona, empieza a agarrar esas raíces profundas, agarra y ahí va, poco a poco. Pero si empieza a buscar como lo decía el apóstol Cañas, que hay muchos hombres y mujeres de Dios se han ido por las anchuras, por abrirse en sus ministerios, pero no se han metido en la profundidad. Un apóstol genuino se va a la profundidad. De hecho, y una de las características del apóstol es que es confrontativo. Así. O sea, el apóstol te va a confrontar por el carácter apostólico y porque está arando el terreno, más que arando, está diciéndole a la gente echa raíces, mientras que un pastor normalmente lo que hace es acariciar, es decir, ay no te preocupes, esto. Cuidar esa ovejita. Sí, no incomoda a la ovejita. No quiere incomodar a la ovejita. No le incomoda. Eso es un pastor. Claro, eso es un pastor, pero un profeta y un apóstol va con todo y confronta el pecado de tal manera. Ahora, obviamente, luego hace dentro de esa labor apostólica, obviamente va restaurando, ¿verdad? Va levantando, pero se encarga de golpear la iniquidad, como dice un amigo mío. Es que la labor apostólica, como produce la madurez, dice la Escritura,
dice la Escritura, el niño en nada difiere del esclavo. Así es. Eso quiere decir que si no se produce la madurez espiritual en una persona, esa persona nunca va a salir de la condición de esclavo. Así es. Me explico. Entonces el apóstol, la profundidad incomoda, la profundidad duele, la profundidad confronta. Ese es el ministerio que produce que una persona salga incómoda de la iglesia y no se siente en la habilidad de pecar. Dígalo, que eso es verdad. Y fíjate que precisamente hablando del ministerio de apostolado, vemos que esa característica es tan importante porque en Hechos 14 la ratifica la palabra de Dios. Dice que Bernabé y Pablo fueron apedreados en Listra. Claro. ¿Por qué? Por su actitud de defender la verdad, la única verdad. Predicar de Dios. en Listra no era fácil. No, no era nada fácil. Pero salieron de Iconio, se metieron en Listra, o sea, pero estaban perseguidos. hablando de eso y de la confrontación, miran cómo el apóstol Pablo trata a Juan Marcos. Dice, no, mijo, tú a mí no me sirves. Chao. Y lo zafa. Y luego cuando sabe que ha crecido, que ha madurado, entonces Años dice, después. mándenme acá a Juan Marcos, que ahora Sí está apto. Sí, tremendo, ¿ah? Y cuando uno ve las cartas paulinas y inclusive Hechos, desde Hechos uno comienza a ver, desde Hechos hasta las cartas paulinas, uno ve realmente cuál es la característica de un verdadero apóstol. Sufrió naufragios, sufrió hambres, sufrió ayunos, sufrió desnudez. Una de las características más importantes del apóstol, dice Pablo, es haber visto al Señor. O sea, entonces la pregunta es, porque esta es otra pregunta que se hacen los bautistas, ¿cómo es posible que haya apóstoles hoy? Porque uno dice, no, las condiciones para ser apóstol es que haya visto al Señor, como Pablo menciona. No soy yo apóstol, no he visto al Señor, dice Pablo. Entonces eso lo han cogido como una norma de que tiene que ser alguien que haya visto al Señor. Bueno, hay revelaciones del Señor. Así es. Y Juan, el apóstol amado, vio a Jesús revelado. Pablo vio a Jesús revelado, que era el que había que ver. No al Jesús de la carne, sino al Jesús revelado. Entonces, muchos apóstoles hoy han tenido esa revelación, han visto a Jesucristo, han tenido una revelación con Él y han recibido el mandamiento de ser un apóstol. Por ejemplo, muchos que si quizás están viendo y dicen, pero sí, ellos dicen que hay apóstoles, pero demuéstrenlo por la Escritura, demuéstrenlo por la Biblia, díganme un versículo siquiera. Aquí está, vamos a mencionar algunos textos. Alguien nos escribe en Facebook y dice, no está vigente este ministerio del apóstol, no se dejen engañar, la Biblia está cerrada. Venga, vamos a hablarle. Tremendo. Gálatas 1:19. Gálatas 1:19, que la Biblia hable, porque nosotros no somos lo que suponemos que hay apóstoles. Es algo que debe estar en la Biblia. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia y si la Biblia no hay mención de ningún apóstol después de Pablo, entonces pero no es porque a alguien le parezca, nos retiramos de esa verdad, nos retiramos de esa proposición. Ahí dice en Gálatas 1:19, dice, hasta hablando del apóstol Pablo, y dice que cuando él fue a Jerusalén, se encontró con Pedro y con Juan, dice, pero no había ningún otro de los apóstoles, dice Pablo. Es decir, Pablo dice que cuando fue a Jerusalén 3 años después, porque es importante mencionar que Pablo recibió un ministerio directamente de Jesucristo, una cosa tremenda. Pero también él dice, cuando fui a Jerusalén 3 años después de mi conversión, no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está diciendo que Jacobo, el hermano del Señor, es un apóstol. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos por la Escritura, en Mateo capítulo 10, que Jacobo, el hermano del Señor, no estaba entre los 12. Así es. No estaba entre los 12. Amén. Habla de un Santiago el menor y habla de un Santiago hermano de Juan, hijo del trueno. No habla de Santiago el hermano del Señor. ¿Cómo es posible que aquí dice que Santiago el hermano del Señor era medio hermano? Porque Santiago nació después de haber nacido Jesús, pero como su padre no era Dios, porque el único que su padre fue Dios fue Jesús, era hijo de José y María. Santiago era medio hermano, fue el que escribió la carta pequeña de Santiago, la que revolucionó a Martín Lutero, la que Martín Lutero no gustaba. Entonces, ¿qué pasa? Que esta carta que fue incluida en el canon, gracias a Dios que fue incluida, fue por Santiago, hermano del Señor. Y una de las cosas que le valió a los que canonizaron el Nuevo Testamento fue precisamente que Santiago era hermano del Señor, era digno de confianza, y es una carta poderosísima que marca un equilibrio para no, tú sabes, romper el equilibrio. Y Santiago
era considerado un apóstol, no considerado, era llamado apóstol. Así que esta es una prueba contundente de que Santiago, el hermano del Señor, Pablo lo llama apóstol, respetuosamente lo llama apóstol, y él no es de los 12, ni es tampoco Pablo. Entonces eso está diciéndonos a nosotros que hay apóstoles, que hay apóstoles en el día de hoy, porque la carta Gálatas no fue en el año 30, ni 40, ni 50. La carta de los Gálatas fue más o menos en el año 58, 62 después de Cristo. Eso quiere decir que si en el año 62 después de Cristo había apóstoles, sigue habiendo apóstoles hoy. Entonces no podemos decir que no hay tampoco los demás ministerios. Sí, claro. Sería bueno. Si eso se anula, Invalida los 5. Claro, porque tú no vas a invalidar un solo ministerio cuando el versículo habla de 5, ¿sí me explico? Entonces no se podría. Esa es otra evidencia. En 1 Corintios 12, 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego a los profetas, los terceros a los maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, a los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero fíjate tú, dice, puso en la iglesia. El concepto de iglesia es después de Cristo. Es después de Cristo y todavía sigue vigente. Y cuando entonces en Efesios 4 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, para la edificación de los santos. Entonces ya los santos no necesitan ser edificados, es la pregunta. Porque si ya los santos estuviésemos edificados totalmente y ya hubiésemos llegado a la estatura del varón perfecto, entonces no necesitamos a nadie que nos edifique. Así es. No necesitamos ministerios que nos edifiquen. Y pastor ni nada. Claro, pero si me están hablando de santos, la palabra santo es después de Jesucristo. Hay otra cosa que ellos... Y es para el ahora. Hay otra cosa de la que ellos se agarran, que el salmista no dice Jehová es mi apóstol, sino Jehová es mi pastor. Entonces realzan el ministerio pastoral. Y ojo, que debemos honrar el ministerio pastoral, absolutamente, claro, porque el pastor es quien cuida la grey. Así es, el que apacenta es el que está oveja. Pero cuidando de si el parte pastor de Dios. está vigente, el apóstol está vigente. Absolutamente, Así es. absolutamente. Total. Entonces, ratificando lo que está diciendo la profeta Diana. Aquí necesitamos tener un entendimiento claro de la Escritura. No porque alguien se inventó que no hay apóstoles, que no hay profetas, entonces no hay. No, hay evidencia bíblica. Ahora, ellos, quienes dicen que no, toman los textos y arman pretextos porque los sacan de su contexto. Así es. ¿Verdad? Entonces Así y tienden a confundir a la gente, pero necesitamos levantarnos con programas como estos, para decirte que es tiempo de lo apostólico, de lo profético, de lo pastoril, de lo evangelístico y de lo magistral. Así Sí, es. Fíjate que en Hechos 14:14 también confirma que hay otro apóstol mencionado en la Escritura diferente a los 13, porque estas personas creen que hay 12 más Pablo, pero no. Aquí se menciona Bernabé como apóstol. Y Bernabé no era una persona más prominente que los escritores del Nuevo Testamento. Bernabé no escribió ninguna carta que esté dentro del canon. Sí escribió cartas apostólicas y no reposan dentro del canon, simplemente porque los que aprobaron las cartas no quisieron incluir la de Bernabé porque eran muy exigentes con las cartas. Solo incluyeron las que definitivamente eran extremadamente confirmadas que eran de Dios. Y en Hechos 14:14 mira cómo dice, leemos, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Imagínense un apóstol moderna rompiéndose la ropa, el saco y lanzándose entre la multitud. Pero la Biblia aquí ratifica, querido hermano bautista, metodista, presbiteriano, luterano, que sí había apóstoles y que Bernabé era un apóstol del Señor. Así es. Oye, pero, y no era de los 12. Es que muchas veces se tiene temor y se ha tenido temor con respecto a este tema por el abuso. Correcto. ¿Me explico? Así es. Por la falsificación, si Eso. me doy a entender. Entonces, por eso, cuando algo me lo falsifican, le agarro temor a eso No y le decido creo. desecharlo. Pero Así es que es. es imposible. Es decir, le hago una pregunta. ¿Usted sabe que existe dinero falso? Sí, ¿verdad? Entonces, si existe dinero falso, yo le hago otra pregunta. ¿Porque hay dinero falso, usted deja de utilizar el dinero? No, ya no voy a usar más dinero. No, hay un no Jesús se falso. puede. No hay un Jesús falso también. No, Así es. hay todo Muchos. falso. Entonces- Hay todo falso porque tenemos un adversario. que es peor. Tenemos un adversario. adversario que se llama Satanás y Así que es. como no puede crear,
porque no tiene la Imita habilidad todo. Así es, creadora así de es, Dios. así es. Lo único que puede hacer es agarrar lo que Dios ya inventó Eso. y Lo pervierte. Exacto, pervertirlo, Dígalo, dígalo. tergiversarlo. Es lo único que puede hacer Satanás. Así es. Por eso es importante estudiar la palabra y entender cuáles son los principios bajo los cuales se rige cada ministerio, para entonces sí, a la luz de la palabra, escudriñar y pasar por esa evaluación a cada cual que se dice apóstol, pastor, profeta, evangelista y maestro, y entender si genuinamente lo es o no lo es. Yo quiero traer una parte pues también para corroborar este tema. La gran comisión. Estamos leyendo y que siempre lo hemos leído en Mateo 28, donde dice, pero los 11 discípulos, ¿esos 11 discípulos eran apóstoles? ¿Se convirtieron en apóstoles? Sí. ¿Sí o no? Así es. Claro. Ok. Y esta gran comisión se la da a esos apóstoles. O sea que la gran comisión en realidad es una orden de Jesús a los apóstoles y no a los evangelistas. Así es. Dígalo. Eso es verdad. Ustedes están viendo la realidad esta y se ha tergiversado la gran comisión de que simplemente es y evangelizar, no, es ir y hacer discípulos. Así es. Hasta por todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Y eso es una de las características de un apóstol, Sí, sí. que va a cualquier parte del mundo y empieza a levantar Oye, fundamentos y a traer, aparte construir. tú acabas de abrir una puerta bien tremenda, porque si esa orden fue dada a los 11 apóstoles, entonces ¿para qué estamos discipulando y predicando el resto de la iglesia? Si no existen los apóstoles modernos, o si la orden de Cristo cesó con ellos, apague y vamos, no. No existe la gran comisión. Es correcto. Se invalida la gran Exactamente, se comisión. invalida la gran comisión. Totalmente. Es correcto. Así Entonces es. es incongruente que ellos defiendan una cosa, pero quieran aplastar Pero quieren la hacer otra. la gran Así es, comisión para así otra cosa. es. Y no es. Aquí Alguien está muy está claro. preguntando, una de las características bíblicas del apóstol es el sufrimiento como mártir. Lo vemos en las cartas de Pablo. Siendo así, los que hoy en día se llaman apóstoles, ¿por qué no están dispuestos a ser mártires, sino a ser alabados por el hombre? Por eso empezamos por ahí en el inicio del programa. Fíjense, por ahí empezamos. Dijimos, qué tremendo que una de las características del apóstol, cuando Dios dice que llamó unos apóstoles, dijo, van a ser unos muertos y otros perseguidos. Y qué tremendo que hoy, para decir soy apóstol, es prácticamente que de inmediato y con un gusto se acepta. Sin embargo, a la hora de la persecución empiezan como a echar para atrás. No, yo no voy a confrontar este tipo de doctrinas. Hay que facilitar las cosas. Yo no puedo hablar cosas que tú sabes que molesten a otras personas. Ya usted sabe, cuando eso sucede, no es un verdadero apóstol. El Dígalo. verdadero apóstol abre brecha, Dígalo. porque pone fundamento, Así y eso es. es abrir. Eso es lo primero que pasa. Y cuando usted abre brecha, en todo lo que usted vaya a abrir brecha, siempre hay algo que se llama oposición. Cuando hay una persona que tiene una idea innovadora, por ejemplo, los muchachitos que están inventando las energías renovables limpias, por poner un ejemplo. Entonces Tesla inventó las energías renovables limpias. Esos muchachitos que están abriendo brecha tienen tremenda oposición de las grandes compañías que queman fósiles, ¿sí me explico? Siempre que usted abra brecha en algo, se va a encontrar con algo que se llama oposición, y esa es la labor del apóstol, vencer esa oposición. Por eso el apóstol siempre va a ser perseguido, siempre va a ser criticado, va a pagar un precio altísimo. Esa es la labor del apóstol, pero pone el fundamento. Tú acabas de decir una cosa importante, amor, que es siempre va a haber oposición. Eso significa que para reconocer a un verdadero apóstol tiene que ser un guerrero espiritual. Tiene que meterse Así en es. guerra espiritual. Sí, señor. Eso es verdad. Si no tiene guerra espiritual en su ADN, no es un guerrero, Eso es verdad. no es un apóstol. No Eso es te verdad. viste que no vas, como dicen vulgarmente. Así es. Algo No, es que importante. eso no solo para los apóstoles, eso es para todos los cristianos. Para todos los Para todos los cristianos, ministerios. para todos los ministerios hay que ser, sí. Así es. El problema surge cuando el falso apóstol, me están escribiendo, usa el ministerio para ser exaltado por la comunidad. Queremos rectificar esto. Sí es verdad que hay falsos apóstoles. Sí es verdad Claro que que los los hay. hemos visto y los conocemos
y sabemos quiénes son y los tenemos hasta identificados. Así es. Inclusive vi en una publicación de Facebook un apóstol internacional que exigía que los feligreses se arrodillaran delante de él y le dijeran papi. No voy a mencionar nombres para no herir sentimientos ni susceptibilidades, pero hay falsos apóstoles y nosotros tenemos que estar apercibidos. Pero como decía la profeta Diana, si hay falsos apóstoles no significa que todavía hay verdaderos apóstoles que ponen el fundamento de Cristo Jesús, que es la verdad. ¿Cómo identificarlo? Sabiendo por su fruto que está diciendo lo que la palabra de Dios dice y no lo que ellos quieren escuchar y no lo que la iglesia quiere escuchar. Alguien pregunta, ¿los ministerios son heredados? ¿El hijo hereda el ministerio del apóstol o el ministerio del pastor? No. Esa pregunta tiene una tendencia de contradecir lo que en muchas iglesias se está dando, que el papá pone al hijo de pastor y se muere, el papá deja al hijo de pastor, pero esto realmente no es heredado. Realmente el ministerio no se hereda, es que Dios lo llama. Pero en muchos casos, aunque usted no lo crea, Dios llama al hijo o a la hija o al que sea. Y entonces tú vas a decir, pero no, es que Dios llamó al hijo y a la hija, o al hijo o a la hija. La tendencia de Dios es llamar a la familia también. Llamar a las generaciones. Porque aunque no en todos los casos resulta fructífero, porque hay muchos casos donde el gran hombre de Dios deja a su hijo en el ministerio con el llamado de Dios, pero este hombre puede desviarse, la verdad. Así es. No es culpa del papá y no es culpa de Dios, pero sí Dios tiene la tendencia a llamar a los hijos. Llamó a los hijos de Aarón, llamó a los hijos de Leví. La tendencia de Dios es esa por orden. Pero no necesariamente si el pastor fue apellido Jiménez, el hijo tiene que ser apellido Jiménez, puede ser apellido Sánchez o apellido Martínez, no necesariamente va a ser su hijo. De hecho, si hay pastores que han dado su iglesia al morir a un líder que ha sido fiel toda su vida, a un hijo espiritual, porque no tuvo hijos o porque su hijo decidió no ejercer ministerio, claro. O no está llamado, o no está llamado para eso. O no está llamado. Pero quiero decir algo Exactamente. respecto a esa pregunta específicamente, porque ya hemos escuchado esa pregunta bastantes veces y siempre tratan de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué los hijos de algunos ministros heredan ministerios? No es heredable, el ministerio es impuesto por Dios, queremos rectificarlo. Así es. Pero, en el antiguo pacto vemos que una de las 12 tribus de Israel se llamaba la tribu de Leví. ¿Heredaban el ministerio? Dios escogió de entre los 12 a la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que ofrecieran holocaustos, para que entraran al lugar santo, para que fueran los sacerdotes. Ahí vemos la historia del sacerdote Elí. Dios escogió a Elí y también a los escogió hijos. a Ofni y Finés, pero Ofni y Finés no quisieron estar en el camino de su padre y por lo tanto Dios los mochó, los cortó. Pero no significa que Dios no llame familias. Queremos rectificar esto. Dios llama familias y por esa misma línea de familia Dios está llamando a otras familias. ¿Alguien de la tribu de Zabulón, podía ser sumo sacerdote? No. No, nada. No podía. No. Negativo. No Ahora, podía. una cosa importante volviendo al tema de lo apostólico. No se unge un apóstol con una espada. No se unge un apóstol bajo un carbón encendido, bajo un ungimiento o un diseño de hombres. Esto tiene que quedar claro. Así es. Porque hay una moda de ungir apóstoles como se los ungen caballeros lores, templarios, como los lores ingleses o como los caballeros templarios. Y esto y es verdad. Y debemos tener en cuenta esto. O sea, el ungimiento de un apóstol, número uno, y ratificamos, viene porque ha tenido un encuentro con el Señor, hay un fruto, y este es confirmado por otros ministerios o por otros ministros. Yo les puedo decir, yo que estuve en la masonería y estuve 14 años ahí, la espada es tin, tin, y a mí me lo hicieron. Me tocó obviamente renunciar a todo eso, pero eso es diseño del hombre y no tiene nada que ver con Dios. No es bíblico. No es bíblico, cero. No es bíblico. Eso es invento humano. Hay ciertas cosas y ciertas pautas por las que podemos reconocer a los falsos. Así es. Están escritas en la Biblia. Amén. En 2 Corintios 11:4 hablan de ciertas cosas por las que podemos reconocer exactamente esos disfraces, cómo vienen a veces presentados. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús
Eso. Eso ya usted entiéndalo. Alarma. No es. Alarma. Ay, ay, ay. No es, dice a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, porque hay personas que imparten otros espíritus que no son el Espíritu Santo. Dígalo, Así es. es verdad. Entonces, cuando a usted le vengan con ese cuento de que le voy a impartir un espíritu de yo no sé qué, que no es el Espíritu Amén. Santo, ya usted entienda, aquí hay falsificación, aquí hay engaño, aquí hay mentira. Y otro que es el más importante, bueno, es uno de los vitales en Vamos. este tiempo, y le voy a explicar por qué es, u otro evangelio que el que habéis aceptado y lo toleráis. Uy. O sea, otro evangelio. ¿Por qué hoy es tan importante eso? Yo creo que ustedes hace poco hicieron un programa acerca de las señales antes del fin, ¿no? Sí. Hace 8 Y días. cuando usted estudia esas señales que están escritas en Mateo, una de las señales dice que vendrán unos falsos profetas Cristos. y falsos cristos que van a engañar a la gente con falsas doctrinas. Es más, Y falsas dice la señales. escritura, y falsas señales, y Sí. dice la escritura, que a mí me parece tremendo, y esto tiene que entenderlo la iglesia. Por causa de los justos, yo acortaré los Días. tiempos, porque si yo no los acorto, y le estoy parafraseando, dice, Nadie. ni uno solo se salvaría. Sí, señor. Ni uno Uy. solo. Es decir, la proliferación de los evangelios falsificados, Dígalo. adulterados, va a ser tan grande. Un evangelio, entre comillas, o una religión, una secta que se llama la ciencia. 11, Pablo dice, hace una comparación, y en las comparaciones también podemos ver de que cuando hay una cosa que se está mencionando, está diciendo que hay otra cosa que existe. Dice 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y os recibís otro espíritu, eso está diciendo, y otro evangelio, está diciendo que hay un evangelio falso y hay un evangelio verdadero. Sí, Hay un cizaña. Jesús verdadero y hay un Jesús falso. Y más adelante vemos y dice, el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquí está Ay. el Así es. apóstol Pablo diciendo que hay apóstoles de Cristo, Pero eso que tiene hay algo, falsos, tiene algo que ver con el carnaval. pero que sí hay apóstoles. Claro que sí. Claro, porque dice disfraz. Claro. Vestiduras Claro, falsas claro. y perversas. Se Claro, es que- disfrazan es que- como apóstoles de Cristo. En el reino tú no tienes que aparentar nada. En el reino no hay disfraces y no hay máscaras. Dígalo, en el que reino eso tú es eres verdad. lo que eres. El Señor Me conoce explico, la todo. doctrina del disfraz viene de otro lado, de otro sector. Dice el Satanás, 14, mira eso. lo que dice el Y no 14. es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel. O sea que Satanás se disfraza. Claro que sí. Tremendo. De ahí viene Claro el que sí. carnaval. Ahora sí. Así El es. mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está diciendo una comparación. Ángel de luz y Satanás. O sea, que hay ángeles buenos y que Satanás es un ángel de luz. O sea que él se presenta disfraza como ángel de como luz bonito. bueno. Correcto. Una de las cosas que, Así es. que controvierte, o mejor, que lucha el hipercalvinismo, el calvinismo y todo esto, es, entre otras cosas, el tema de la guerra espiritual, el tema del reprender, del secar la obra de Satanás. Se burlan. De hecho, mientras yo estudiaba también esta tarde, me dediqué a ver algunos videos de MacArthur y de otros, Wow. de otros de su combo, y se burlan del guerra. Espíritu Santo, se burlan del hablar en lenguas, terrible. se burlan Sí. Total. del hacer guerra espiritual, Sí. Bueno, yo se les burlan quiero de todo decir esto. algo. La Ese guerra, es la el guerra terminó en la pecado cruz. Sí, sí, Ese es sí. el pecado imperdonable. Sí, la señor. blasfemia contra el Sí, señor, Espíritu Santo. absolutamente Que de Dios acuerdo. nos guarde. Pero Así es. fíjese usted, dentro Santo. de esa doctrina de hipergracia que tanto auge tiene hoy en día, claro, porque para la carne es muy sabroso que Ah, le digan, eso sí. usted puede hacer lo que quiere y es Claro. cristiano. Licencia Yo me acuerdo, para pecar. yo me acuerdo cuando No. yo no era cristiana, yo decía, mi filosofía y mis creencias son las mejores porque no me exigen nada. Entonces, claro, lo que no te exige nada y es gratis, a ti te Eso llama muchísima la gente. atención porque no Así tienes que es. pagar ningún precio, pero no. En el cristianismo se pagan precios. Dígalo, Ahora, que es una de verdad. las, fíjese qué tan diabólico es esto. ¿Qué tan diabólico es Tremendo. esto? Yo le voy a explicar algo que muchas personas hoy en día no entienden cómo funciona y lo tienen enredado. Para poder soportar esa doctrina de hipergracia,
en el sentido de que si usted sigue pecando después de haber recibido a Cristo Jesús, usted no pierde la salvación, porque la salvación es por gracia, no es por obras. Entonces no depende de cómo usted se comporte, no depende de lo que usted haga, eso es lo que dicen ellos, para usted verdaderamente ser salvo. Eso quiere decir que ellos se basan en una doctrina falsa, mal entendida, Así es. que el nombre está escrito en la Biblia y se llama predestinación, pero no es como ellos la explican. Así ¿Qué explican ellos? Te dicen, ok, para yo poder soportar que usted pueda seguir pecando, ¿sí me explico? Y que usted pueda seguir haciendo y que se va para el cielo una vez se muera, yo necesito decirle a usted que existe algo que se llama la predestinación. Eso quiere decir que usted es escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Como usted es escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, en realidad, ¿tienes tú libre albedrío para escoger a Cristo o no lo tienes? No lo tienes. Y como no lo tienes, porque ya eres escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, entonces en realidad tú no tienes nada que hacer. Ya fuiste predestinado para ser salvo y no hay nada que puedas hacer para perder la salvación. No hay nada. Amén, Sí, amén. Es algo 8 veces totalmente amén. diabólico. Amén. Diabólico. Claro, total. fíjate, y volviendo al tema central, importantísimo ese tema, Diana, en 1 Tesalonicenses 1:1, quiero regalarle a las personas que están allí al borde del televisor o al borde de su Facebook, 2 apóstoles más, para que lo tengan ustedes ahí en su memoria. En 1 Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Increíble, ahí todavía no dice que son apóstoles, ahí todavía no dice, pero esa carta increíblemente fue escrita por Pablo en grupo. Pablo la escribía, pero él estaba en el espíritu con los otros dos, y en el capítulo 2, verso 6, está hablando en plural. Fíjate que en el verso 2:1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos. En el 3 dice: porque nuestra exhortación, siempre habla en plural. Y en el 6 dice: no buscamos gloria a los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, lo que él está diciendo es: nosotros no estamos buscando que ustedes nos den dinero, ni que ustedes nos sostengan, ni que ustedes nos aplaudan, dice Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses en su primera carta. Dice, pero en realidad nosotros, con el servicio que le hemos dado a ustedes, podíamos ser carga como apóstoles. Ahora, no vamos a hablarlo de ser carga en este momento, sería otro programa, pero sí está allí reconociendo la palabra de Dios, que Silvano y Timoteo eran apóstoles también. Léalo. Genuino. Entonces ya descubrimos a Santiago, el hermano del Señor, a Silvano, a Timoteo, fuera de Pablo, y también a Bernabé, que son apóstoles mencionados directamente. No quiere decir que ellos eran los únicos apóstoles en ese entonces, solo que las cartas no se dedicaban a mencionar apóstoles específicamente, pero sí, el ministerio apostólico está totalmente vigente hoy. Así es. Hay muchas personas y pastores o hombres y mujeres de Dios que tienen dudas con respecto a si hay apóstoles genuinos hoy en día, si este ministerio del apóstol está vigente. Mira todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Mira todo lo que estamos viviendo ya hoy en día. Se necesitan hombres y mujeres con un carácter, con una valentía. Y el apóstol, de la característica más importante es la valentía. No echa para atrás, es perseverante, es una persona que está llamado a avanzar, ser pionero, es una persona de rompimiento. Y para demostrar de que es un apóstol genuino, tiene que haber rompimiento, primero en la vida de esa persona, que Dios lo ha llamado como apóstol, pero también se ve el rompimiento espiritual alrededor de sus hijos espirituales, de donde él va, donde ella va, porque también hay mujeres que son apóstoles. Así es. Wow, ¿quién ha dicho? Wow. Esto no lo habían. No, Wow. Y vamos a eso también. Sí, porque es hay muchas personas importante. que nos están viendo y dicen, oye, pero hay 2 mujeres en el panel y ¿serán que ellas son apóstoles, pastores, ministras, profetas? ¿Qué será? ¿Será que eso está vigente para hoy en día? ¿Qué opinan ustedes los hombres? ¿Será que hay una mujer que pueda ser pastor, una mujer que pueda ser profeta, una mujer que pueda ser apóstol, una mujer que pueda ser maestra? Sí, puede ejercer. ¿O ese ministerio solo puede ejercer uno?
4 ministerios. Puede uno ejercer, claro. puede ejercer apostolado. Claro, porque el profeta fundamento Joel, es el Aunque el mismo. hipercalvinismo dice que no hay pastores No, tampoco. el hipercalvinismo no cree en el ministerio de la mujer. La tiene anulada. La tiene totalmente Y es un anulada. pecado grave. Eso es no solamente un pecado grave, sino que yo le voy a decir algo. ¿Usted sabe por qué se anuló el ministerio de la mujer? Porque a Satanás le conviene. Así es. Así Me es. explico. Cuando usted llama a una iglesia, la gran mayoría de la iglesia es mujer. Y son mujeres. Cuando usted llama a un grupo de oración y de guerra, las primeras que se presentan son las mujeres. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pusieron la enemistad con Satanás adentro de nosotros. Así es. Entonces Satanás sabe que al anular ese ministerio y sabe que al anular a la mujer como tal, uno de sus mayores contendores no lo va a tener. ¿Sí me explico? Y le Así conviene. Así le es. conviene, si me voy a entender. Pero es clara la escritura cuando dice que en Cristo ya no hay diferencias. Ya no hay diferencias, ni entre gentiles ni judíos, ni mujeres ni hombres. Así es. Así es que... Y la historia del antiguo pacto, pues se notaba que la mujer estaba un poco anulada por el tema de... Claro, porque la mujer pecó primero. Correcto. Pero resulta que en Cristo se En rompió Cristo, esa maldición. en Hechos- Cuando en- resucitó, Así se es. presentó a María Magdalena. Y en Hechos capítulo 2, cuando el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez sobre la tierra, para los que me están escuchando, dice, y en los postreros días, Joel. dice Dios, claro, mencionando las palabras de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiero que usted abra su entendimiento en esta Así noche, es. porque hay mucha gente ignorante que no puede abrir su entendimiento y dice, no, si es mujer, entonces no, eso no es de Dios. Pero la palabra de Dios, la que está hablando en esta noche, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto es más difícil, dice, vuestros hijos y vuestras hijas Así es. profetizarán. Amén. O sea, está dándole el ministerio de profeta a una mujer. Abra su entendimiento en esta noche. Así Dice, es. vuestros jóvenes verán visiones Sí. y nuestros ancianos soñarán sueños. Y al final dice, y Otra todo vez. aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice, y sobre mis siervos y mis siervas. Una vez más. Una vez más en la profecía de Joel. Claro, y siervo y sierva incluye todos los ministerios. Claro, todo. De mi espíritu y profetizarán. Como dijo la profeta Diana, el pastor Said, si la mujer puede profetizar, quiero decir en esta noche, puede pastorear, puede ser apóstol, puede ser maestro y puede edificar y puede Y hacer la cualquier cosa pregunta para ¿y Dios. puede orar en lenguas también? Imagínate. Es Puede sacar demonios también. necesario. Totalmente, totalmente. Es Tergiversan la necesario. palabra de Dios a los ministerios que son machistas, que quieren anular a la mujer Dígalo, cuando eso es la verdad. mujer también fue levantada por Dios. Qué extraño que Jesucristo se le aparece a una mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se gustaban mucho y se le aparece en el pozo de Jacob. Y ella le dice él a ella, ve y cuéntale a los tuyos lo que yo he hecho contigo. Enviada. La está mandando a predicar, la Así está es. mandando a una gentil a Apóstolos. predicar las buenas nuevas, a poner un fundamento que ella recibió ahí en ese pozo de Jacob. Así es. Claro, y es importante también destacar que estamos en el último tiempo Así es. y que los ministerios están desarrollándose fuertemente. Nunca la iglesia de Cristo había estado tan grande como ahora. Amén. Como decía un evangelista norteamericano, Satanás tiene furia porque Amén. sabe que la iglesia ya no es una pequeña congregación en el barrio más pobre de la ciudad. Gloria, Así es. Entonces gloria. eso hace temblar al diablo. Aleluya. Pues yo siempre quería tener la iglesia allá en el barrio Y en allá. 4 paredes. Y en 4 Así paredes, es. encerradas. Pero hoy está Satanás recibiendo un impacto fuerte y se está moviendo a otras esferas para atacarnos. Simplemente eso es lo que está pasando. Y lo de desarrollar finalmente este ministerio de apóstol, profeta, evangelista, hay que incentivar cualquiera que vaya sintiendo el llamado a determinado ministerio, que lo vaya desarrollando, que tenga cuidado, que no sea un hombre que lo llame, que él sienta, que él busque, Dígalo. que él busque el llamamiento que Dios le está haciendo para no caer en confusiones o que hombres vayan. Decía el siervo de Dios Kenneth Hagin, que fue uno de los hombres que mejor y más predicó sobre el bautismo del Espíritu Santo, decía, si usted tiene un llamado ministerio, no escuche hombre alguno. No es rebeldía, sino que si un hombre te dice, no, que mira, que te unjo como pastor. Entonces hay gente que está pastoreando una iglesia hace 10 años y dice, ¿tú por qué estás aquí? No, hermano, porque el pastor fulano me ungió para ser pastor.
Eso no puede ser así. Si yo tengo para ser pastor, pero Dios no te llamó realmente, estamos en una posición que realmente no fue Dios que te llamó. Tiene que ser que el Señor te llame, aunque el hombre te haya ungido y te haya echado aceite de oliva hasta en el alma, tú tienes que sentir el llamado de Dios directamente, no dejarte llevar por ese hombre, ni tener un respeto. No, es que yo respeto a ese hombre, por eso me metí apóstol porque él me dijo. Se convierte el ministerio y quiero decir algo en esta noche también, y no es feminismo, estamos respaldando la palabra de Dios, pero para muchos de ustedes será de extrañarse, pero la apóstol o el apóstol mujer que fundó la iglesia cuadrangular en 1920, dígalo, se llamaba Aimee Semple McPherson. Usted la puede buscar en Google o en YouTube y se da cuenta que Dios usó a una mujer para levantar tremendo ministerio. Tremendo ministerio. Y estoy segura que muchos de los pastores que hoy me ven y están en contra de los ministerios de las mujeres salieron de la cuadrangular, precisamente. Sí, no, imagínate esto, imagínate Es una más, breve. hay iglesias hoy que se dicen muy liberales y muy actualizadas, pero las mujeres nada más predican el Día de la Mujer. Así es, Nada más predican la dama rosada. el Día de la Madre. Porque es que no. Si hay 20 hombres, cuidado y pones a predicar antes que alguno de los 20 a una mujer, aunque esa predique mejor que los 20 hombres. Hablé con un pastor salvo, siempre salvo, hace unos 10 años atrás, y me dijo, las mujeres pueden predicar, me dijo a mí personalmente, pero tú le puedes predicar a otras mujeres. Pero nosotros somos... Eso es una doctrina falsa. Me perdonan. Humano, y eso no es de Dios. Oye, pero es que nosotros vemos la vida de la iglesia contemporánea, de la iglesia moderna. Vemos no solamente a Aimee Semple McPherson, Catherine Kuhlman, Margaret Goretter, miles de mujeres. Hay un montón de mujeres que han establecido un fundamento para la iglesia. Tremendo. Pero la gente se le crea la duda porque hay más hombres. Hay más hombres en el ministerio que mujeres, y eso crea una duda. No, pero es que hay hombres y eso no puede ser. Lógicamente, porque la mujer perdió 4.000 años de historia encerrada en la casa, lavando trapos y sin ir a la universidad. Yo estoy de acuerdo completamente que la mujer tiene que ir a la universidad, capacitarse, usar su mente, porque la diferencia entre el hombre y la mujer, bueno, no hablemos de eso en este programa porque se nos hace muy largo. Lo que sí quería decir es que bien complejo el tema, pero lo vamos a tratar en otro programa. Aimee Semple McPherson fundó las iglesias cuadrangulares. Juanito Fir fue el que llegó a Colombia y fundó las iglesias cuadrangulares de Colombia. Luego estuvo en Bogotá fundando iglesias, y bajo ese ministerio de Juanito Fir, que venía de Aimee Semple McPherson, se convirtieron los pastores César Castellano, Ricardo Rodríguez y una cantidad de pastores más grande de mega iglesias en Colombia. Entonces, imagínense, el ministerio ha seguido surgiendo, y yo no me sé toda la historia, pero sé que ha sido poderoso lo que hizo una sola mujer en los Estados Unidos, y eso hay que reconocerlo. Los bautistas o quizás los metodistas o los que tienen esta doctrina, en su orgullo, que ellos no ven, piensan que los orgullosos son los pentecostales, porque los pentecostales gritan, ¡ah, fuera demonio! Entonces, que eso es orgullo. No, eso no es orgullo. Orgullo de pronto está callado ahí y embonado con unas doctrinas ahí erróneas. Así es. No, y para terminar con este tema de la mujer, quiero decir, porque ya nos faltan 4 minutos, quiero decir que Jesús, cuando cita el tercer día, a la primera persona que se le aparece, así es. Ella es la que le cuenta a 12 hombres que Jesús ha resucitado. Gloria a Dios. Y de hecho, algunos no creyeron, De hecho, algunos no creyeron. Cuando tú leíste el versículo ahorita, ¿verdad? Sí. Que Jesús se le presta a los 11 y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Muchas veces he llorado leyendo solo ese versículo, porque Jesús, después de toda la enseñanza que les da, se les aparece y no les dice los amo, sino va directo a corregir. Increíble. Entonces, eso es amor, porque es amor. Eso es amor. Eso es amor. Según la enseñanza contemporánea, eso no es amor. ¿Y sabes qué, pastor? Sí. Ahí estaba ejerciendo las características de un apóstol. Exhorta. Amén. Porque también hay apóstoles que han malinterpretado el amor de Dios. Dígalo, eso es verdad. Así es, totalmente cierto. El verdadero amor de Dios también disciplina y corrige, exhorta en amor, pero lo hace correctamente. Así que se han dejado envenenar por el mundo. Tú sabes que el mundo no acepta la corrección. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no acepta que se corrija a un niño, que se le llame por acá, que se le siente por acá en una silla, que se castigue de alguna manera. No aceptan eso porque ellos están permeados por el diablo, no por más nadie. Entonces eso ha cogido y ha infectado la iglesia, y hay muchas iglesias que creen que eso. El pastor dice, no, hermano, te invito a predicar a la iglesia, pero me hace el favor, no me toques las ovejitas, ¿viste? No digas nada fuerte ni nada, y te doy tu ofrendita y todo. Eso es
eso es torcer la palabra. Oh, sí, eso es terrible, terrible. Eso es Por terrible. eso el ministerio apostólico sigue vigente, no se deje confundir, Amén. así como los otros ministerios. En resumen, eso quiere decir que si usted anula el ministerio apostólico, tendría que anular los otros 4 más, también, así es. porque no solamente puede anular uno de un versículo, Te lo llevas en banda. quedarse con nosotros, señor. sino que tendrías que anular absolutamente todos los demás. Y es claro en la palabra, en Efesios 2:20, cuando dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso quiere decir, ni la piedra del ángulo ha dejado de ser Jesucristo mismo, ni tampoco el ministerio apostólico y profético ha dejado de ser aquel Así sobre es. el cual se fundamenta Así Claro. es. todo lo Hoy, demás. hoy más que nunca, tengo que decir, no comas cuento, come Biblia, que es la Claro. palabra. Hoy más que de Dios. nunca. Claro, y también para terminar, ya estamos pronto a terminar, tenemos que glorificar a Jesús con estas palabras. Jesús es el más grande apóstol, Amén. el más grande profeta, Amén. Aleluya. el más grande evangelista, Así es. el más grande maestro, indudablemente, y el más grande pastor. Gloria. Qué cosa tan hermosa. Tremendo. Y Él quiere que seamos como Él. Fíjate que Él no quiere que seamos menos que Él, sino como Él. Dice que cuando resucitaremos seremos como Él, porque le veremos tal cual Él es. Más amor que eso. Así es, Pastor, así es. y una cosa final, mire, con la mano podemos hablar de los De los ministerios. misterios. Este es Se nos olvidó hablar de el eso. maestro, porque es el que llega al oído. El pastor, que es quien caza y cuida, es el que está allí pendiente. El evangelista, que es el que más largo llega, donde a veces nadie quiere ir. Más lejos. El profeta, el que direcciona, el que indica. Así dice el Señor. Así es. Y el profeta, que es el que le Y da el la apóstol. fuerza. El apóstol. que- El apóstol. perdón, el apóstol, que es el que le da la El fuerza, fundamento. que es el que le da el fundamento y que no solamente eso, sino que puede fungir en los otros Que 4 arropa. ministerios y los arropa. Exactamente. Efesios es 4 así. habla de los 5 ministerios y dice, ¿para qué existen los 5 ministerios? Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si esto sirve para la edificación de los santos, es vigente para hoy. El próximo martes tendremos, no sé si ustedes quisieran continuar con este proceso de jueves. Hoy estamos con apóstol. El próximo jueves sería Profetas. Muchísimas gracias a cada televidente, muchísimas gracias a los invitados en esta noche. El tiempo fue volando, llegamos a más de 3.000 personas en vivo y en directo. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo Tan Cerca de Ti.